Muy bien. David, tenemos tema para presentar que tiene que ver con los... En la consultora lo que hace tu consultora, que es FADA, es, contame si no, analizar cada producto, cuánto es de producto en sí y cuánto pagamos de impuestos. ¿Puede ser? Exactamente, este es un Contame trabajo un que FADA hace 7 años, cada 6 meses, analizamos cómo se compone el precio del pan, la carne y la leche desde la producción primaria al consumidor, donde una de las cosas que resaltamos en este informe en particular es lo mucho que representan los impuestos, pero también ayuda a ver al consumidor qué es lo que paga atrás de eso. Por ejemplo, el pan, cuánto es harina, cuánto es trigo, cuánto es la panadería, etc. ¿Qué me trajiste para contar? A ver, ¿La carne? Vamos con la carne. Vamos con la carne. Bueno, la carne, el tema de impuestos, que es lo que decíamos, de 1 kilo de carne que compramos, Ahí está. cerca de 240 gramos, cerca de 1/4, es lo que representan los impuestos de ese kilo de carne, o en este caso, de ese churrasco. ¿Y en el mundo hay un comparativo para saber en el mundo cuánto pagan? Sí, en el mundo... Acá somos los reyes de impuestos. Exactamente. Acá Somos la gran los cuestión... reyes de la mejor carne del mundo. Sí, señora. Entonces... Pero con mucho impuesto... Acá hay 2 o 3 impuestos que marcan la diferencia con el mundo. Uno de ellos son los ingresos brutos, que justamente en productos como la carne, que tienen muchos eslabones en la cadena, porque tenés el productor que cría el ternero, el que lo recría, el que lo engorda, el frigorífico, ¿no? Entonces hay mucha cadena. mucha cadena. Entonces los ingresos brutos impactan sobre cada uno de los eslabones, entonces terminan agregándole al precio de la carne casi un 20% de todos esos impuestos que estamos mencionando ahí. El IVA, que en el caso de la carne no es el caso, pero en el caso de la leche, que también lo trajimos, sí, que tenemos un 21% de IVA, eso es alto en el promedio internacional. La leche pensé que estaba pagando 10,5. No, IVA. Pan y carne sí el 10%. Vamos por partes. Leche, ¿Con la carne el ya 21%. terminamos? Bien, Digo, simplemente comparado eso. con el mundo, como dijo ella, como dijo Igual Paulo. el precio de la carne en Argentina sigue siendo barato si lo comparás con el resto raspado. del planeta, ¿no? Sí, ¿O no? sí, la carne en Argentina, primero tengamos en cuenta que es, por naturaleza, la carne vacuna, la más cara de las carnes, si lo comparamos con el cerdo, con el pollo, por los tiempos de producción y la cantidad de alimentos. Para obtener ese churrasco se necesitaron cerca de 30 meses, mientras que si pusieras una costeleta de cerdo, estás hablando de 6 meses, y si pusieras una pechuga, estás hablando de 3 meses. ¿No? Y en términos de alimento, de cuánto consumió ese animal. Para producir ese churrasco de carne vacuna, necesitas 7 kilos de alimento para producir 1 kilo de animal. En el cerdo necesitas 3 y en el caso del pollo 2. Entonces, por eso también se explica por qué la carne vacuna naturalmente es más cara. Y por ese motivo, Argentina en realidad tiene una pirámide de consumo que consumimos principalmente carne vacuna, después pollo, después cerdo, exactamente invertida a lo que es el promedio mundial. El mundo, al revés. lo que más come es cerdo y pollo, y muy por debajo de la carne vacuna, que en el resto del mundo es un alimento, si querés, de lujo. Sí, claro. Vos podés decir tranquilamente, acá cada vez se está convirtiendo más en un alimento de lujo, pero tiene que ver con eso, y tiene que ver con que Argentina es un gran productor, gran exportador, y por eso también tenemos carne relativamente barata. La leche. Leche. Vamos La con leche. En el caso de los impuestos, estamos hablando de que, si lo querés redondear de alguna manera, por cada sachet de leche o caja de leche de 1 litro Tenemos la plaquita ahí, perfecto. que compramos, tenemos un vaso de impuestos, porque la leche tiene un 27% de carga impositiva, es más alto que en el caso de la carne, principalmente por el tema del IVA, que tiene 21%, entonces eso termina impactando. De hecho, lo de la leche es muy significativo. En 1 litro de leche tenés la misma cantidad de impuestos que de leche. Porque el tambo, de hecho, representa el 27% del precio final, y los impuestos representan el 27%. Pero es posible, perdón, completa ignorancia, ¿es posible bajar alguno de esos impuestos reales para que el producto final sea un poco más barato? Sí, hay 2 impuestos en particular que son ingresos Igual brutos. lamento que se haya ido Letcher, porque claramente nos falta esa información. Creo que ahora todos buscamos la letra chica, mismo lo aprendimos a verlo con la factura de la luz. Es decir, ¿cuánto estoy? ¿Cuánto consumo y cuánto es impuesto? Claro. Pero se puede bajar, la pregunta de Juli es clave. Sí, hay. Promesas de campaña todas. Ingresos brutos, que depende de las provincias, donde muchas provincias tienen ingresos brutos a las actividades primarias. Anda a tocarle un impuesto a la provincia. Bueno, quedan. Porque claro, también hay una cosa que hace muchos años en el noticiero hacíamos el desglose, Nadie Pame, quiere. de, por ejemplo, el camión que transporta, que va, no sé, que viene, por ejemplo, de Tucumán a Nadie Buenos quiere, Aires. nadie puede. Por cada pueblo que pasa,
hay un impuesto. Sí, cada pueblo que entra a vender. El de transporte, sin ir más lejos, es el que encarece todo. Pero vos imaginate, Pame, que eso es un pedacito de toda la cadena. Yo sí te muestro lo que es el camino del vino, realmente, ¿no? El laburo enorme que hace el que tiene la vid, el que recoge, que gana 2,50 para que tenga una botella. Y vos decís, pero ¿cuánto se lleva el del transporte? Bueno, digo, para todo es así. Sí, exacto. ¿Pero la leche en el caso de los impuestos, 10,5? No, la leche ¿Siempre pagó 21? No. Buen punto. Buen punto. Ahí voy. Pero para responderte a vos primero, el IVA es el principal. Además de los ingresos brutos provinciales, a nivel nacional, el IVA es el principal impuesto que se puede bajar a los alimentos que tiene un impacto más directo. Y yendo a lo que planteabas, por ley de IVA, la ley original de IVA, la leche está exenta de IVA. Debería tener 0. Claro, como un alimento. Pero en la reglamentación hacía referencia a la leche pasteurizada. O sea, un tecnicismo. Y hoy se vende la leche ultra pasteurizada por el propio proceso industrial. 21. Entonces tiene 21. Entonces, pero vos lees la ley. Yo dice que soy debería tener productor 0. de leche y digo, bueno, pongo pasteurizada. Pero en la competencia tal vez... No, es por la propia evolución tecnológica que te permite que tengas más durabilidad. Claro. Es modificar, porque en realidad es la reglamentación de la ley, el espíritu del legislador, como se dice. Algo chiquitito les cuento a mis compañeros, no se enojen los trabajadores de la televisión, pero de verdad hay algo que se paga al trabajador de televisión que es televisión a color. Porque en algún momento pasó de ser blanco y negro a color y eso quedó. Entonces, y nadie lo modificó. Pero bueno, lo tiro al pasado porque viene al caso. Sí, hay cosas que están ahí. Son muchas de esas cosas corregidas. Que hay que corregir, hay que modernizar y que van quedando. Y bueno. Viste que no hay mucha euforia, lo vemos con el tema de impuesto a las ganancias. Los gobernadores todos dijeron, queremos otra vez ganancia porque es coparticipable. Entonces hay toda esta historia que todo el mundo quiere bajar impuestos, pero todo el mundo no quiere sacar impuestos. Exacto. Entonces Argentina es campeón del mundo en impuestos y muchos PAM están superpuestos, porque algunos que vinieron para quedarse 5 minutos, como el impuesto al cheque, se quedaron toda la vida. Pero los gobernadores piden y todos los que nos gobiernan, impuesto, porque con eso que hacen, gastan. Sí, de hecho, cuando... No me digas así recagos, ¿cierto? Gastan, sí, porque gastan. Si no le ordenás los números en 2 minutos, viste, gasto. Pelotudez. No son pelotudeces. No, muchas sí, cosas son útiles, pero otras, por Dios. Y la relación con impuesto a las ganancias, que justamente lo mencionaste, es la progresividad del impuesto. Sí. Porque una familia que está bajo la línea de pobreza gasta una parte muy significativa de su ingreso en alimentos. Y medicamentos. Obvio. Todo. Y medicamentos. Y paga todo este IVA. Claro. 21%. Entonces, en cambio, el impuesto a las ganancias es un impuesto que siempre desde un poco más desde la academia, desde lo técnico, se defiende más que los otros impuestos, aunque todos desearíamos que todos bajaran, porque es un poco más progresivo en el sentido de quien va ganando más, va pagando más. El tema que acá los salarios están como tan clavados que van bajando la comparación internacional, alguien que en ningún país pagaría nada, acá sí paga. Amigo, ¿y cómo se va a tocar, Paulo, te aprovecho y te pregunto, el tema impositivo en la famosa ley bases, tiene modificaciones importantes, acá positivas para la gente. No, acá la idea es siempre bajar, pero nunca bajamos ningún impuesto. Al contrario, generamos más impuestos. No hay una propuesta de bajar impuestos. El impuesto país ahora se amplió. El de bienes personales. Es de traer el impuesto a las ganancias. No. Impuestos que no impactarían. Claro, impuestos que no te van a impactar a vos, pero bienes personales lo están bajando para toda la gente que tiene bienes personales importantes. Van a empezar a pagar menos. Van a pagar menos los que más tienen. Sí, es en la ley... Me pareció que había algo filosófico de fondo. Después, lo que sí hay para la gente, como lo mencionás vos, es monotributo, actualizaciones de las escalas que habían quedado muy atrás. Y hoy vos calculás que la escala máxima, facturando 1 millón de pesos por mes, ya salías. Entrás en régimen general en 2 minutos, para tenés que pagar todo. Sí, no, es un infierno tributario. Entonces, eso sí es algo muy necesario, así tanto como que no caigan las exclusiones de los que ya se salieron durante estos meses. Algo clave, el pan también, porque les va a subir el gas, que es lo que decíamos, ¿cuántas panaderías empezaron a cerrar? Hay datos, pero no es el punto. Vamos a ver entonces el impuesto. El pan, si hacemos foco en los impuestos, de 8 bollitos que podríamos pensar en una tira, 2 son de impuestos. Esto viene de que de cada kilo también tenemos, es muy similar al caso que veníamos recién de la leche, un 27% de carga impositiva, aunque en el caso del pan tiene un IVA del 10,5%, sí. Y lo mismo recién con la leche. El pan tiene el doble de impuestos
que lo que tiene de harina. Pues si sumamos el trigo que representa un 10%, o sea, en el precio final del pan que pagamos nosotros, el trigo representa un 10%, el molino, que es el que convierte ese trigo en harina, otro 4%, es decir, que la harina representa un 14%, los impuestos un 27%. O sea, casi el doble de impuestos que de harina es lo que tiene el pan. Y después sí, un gran componente de panadería, porque tiene cierta lógica, digamos. No es que sea la culpa de la panadería, sino que la panadería hace... Y la ganancia, Todos trabajan para tener una No, y lo que iba a explicar es que en realidad tiene como 2 eslabones metidos. La producción del pan y la comercialización, que en cualquier otra cadena eso está separado. En la ropa, la producción de ropa, la venta de ropa. Entonces, tiene 2 eslabones metidos y las escalas. En el promedio, las panaderías tienen una escala relativamente baja, si bien se han extendido cadenas panaderas, etcétera. Entonces, eso hace que necesiten, por la estructura de costos, el alquiler, los empleados, etcétera, ¿Cuántos años tiene Fada? Tenemos que ir terminando, pero ¿cuántos años tiene la consultora? La Fundación Agropecuaria para el Desarrollo Argentina nació en 2009 y se dedica a generar información relativa al sector agropecuario, a los alimentos, al consumo. Y en líneas generales, así, a pantallazo, ustedes ven números y estadísticas, ¿visualizás un futuro positivo, estancado, negativo? A ver, creo que venimos de unos meses muy complejos, que lo hemos visto principalmente en inflación, y eso se traduce automáticamente en pobreza, que estamos empezando a salir. Que después lleguemos a buen puerto, ¿no? Faltan varias cosas para verlo. ¿En qué notás que se empezó a salir? Mira, lo primero es el descenso de la inflación, que sigue existiendo, sigue siendo alta, pero es más bajo. Ahora estamos esperando, Ciudad de Buenos Aires salió con el 9,8, estamos esperando que el nacional esté un poco más cerca del 9. La previsión para los próximos meses está más cerca del 6,7 y rápidamente irá cerca del 4. Entonces empieza a descender. Los salarios tocaron... No te pregunto porque sería como hacer ¿Lo qué? Futurología. Tiempo no te pregunto. Te voy a volver a invitar. No, y después los salarios hicieron piso en marzo y muy lentamente van a empezar a recuperar. Ya abril, mayo, junio recuperan. Ojalá. 1 punto, 2 puntos, 3 puntos. Pero esos son unos primeros indicios positivos. Bueno, se nos termina el programa. Chuquito.